Muy bella tarde-noche y sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Luz, Cámara, Radio. Soy su anfitrión, Daniel López, y estamos aquí una vez más para hablar del mundo del cine, de las series, curiosidades, historias, recomendaciones y, por supuesto, las películas que nos gustan y las que no nos gustan también. Es un placer estar de vuelta con ustedes después de un pequeño viaje que me tomé. Me tuve que ausentar para el programa de la semana anterior, pero aquí ya estamos de vuelta, martes 3 de junio, el inicio de un nuevo mes, mes del orgullo también. Ya vamos a estar hablando de eso en futuros programas, pero ahora quiero hablarles de una cierta fecha importante que me perdí allá por mayo, cuando tuve que irme y no pude hacer el programa de la semana anterior. Y es que nos perdimos el 23 de mayo, que es nada menos y nada más que el Día del Cine Argentino. Ya estaremos viendo por qué es un 23 de mayo, pero fue para mí una enorme lástima haberme perdido ese día en cuestión, así que el programa de hoy es un programa especial dedicado exclusivamente al mundo del cine argentino. Va a ser un episodio donde vamos a hablar de la historia de este rubro nacional, de cómo surgió, sus distintas etapas y, por supuesto, los clásicos más importantes que pasaron por estas etapas y los directores más importantes que han pasado. Así que se viene un programa especial con muchísimo para contar, pero antes les voy recordando que el número de contacto al que se pueden comunicar durante el programa por si quieren pedir alguna recomendación, o si quieren mandar saludos, o si quieren algo que contar, ya que, como digo, va a ser un programa dedicado al cine de nuestro país, al cine nacional, un cine que todos habremos visto en algún momento. Todos tenemos nuestra película argentina favorita, nuestro actor argentino favorito, nuestra serie argentina favorita. Así que me gustaría escucharlos con respecto a esas opiniones. ¿Cuál es su película favorita del país? ¿Cuál es su actor favorito del país o su director favorito? Yo, por ejemplo, tengo hoy día un aprecio muy fuerte a directores actuales, como lo pueden ser Juan José Campanella, por supuesto, una leyenda conocida por haber creado El secreto de sus ojos, o una de las, posiblemente el primer éxito animado del país, conocido como Metegol. Y si no, también cuál es su serie favorita, o su película favorita, o su actor favorito. Si quieren comunicarse con respecto a eso, recuerden que tienen el número 2966-630544. Repito, 2966-630544. Si quieren mandar saludos o si quieren aprovechar el programa de hoy para contar sobre su película favorita, su actor favorito o demás, háganlo. Recuerden, número 2966-630544. Y también quiero anunciar que ya el programa tiene sus propias redes sociales. Ya empezamos a tener un Facebook y un Instagram. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como Facebook bajo el nombre Luz Cámara Radio. Así nomás, escriben Luz Cámara Radio y les va a salir, ya sea en Instagram o ya sea en Facebook, que va a ser unas redes sociales que su intención no es solo estar en contacto con ustedes, comunicarnos, ponerlos al tanto de lo que se vendrá para próximos programas, sino que lo que planeo es un poco darles de contenido extra ahí. Si, por ejemplo, entran ahora al Instagram Luz Cámara Radio, van a encontrar un post dedicado a las 5 películas que considero marcan cada una era distinta del cine argentino. Y así iré subiendo más publicaciones, recomendaciones, historias. Así que si quieren más contenido al parte del que vemos semanalmente acá, busquen las redes Luz Cámara Radio, ya sea en Instagram o ya sea en Facebook. Lo buscan así nomás y les va a salir. Y ahora, antes de empezar con nuestro programa dedicado al cine argentino, no puede faltar antes hablar de la cartelera de nuestro cine, que, como siempre, en el programa de hoy vamos a estar sorteando 2 entradas para la cartelera de la próxima semana, que en este caso no estamos haciéndolo por medio de una trivia como normalmente hacemos, sino de que si entran al Facebook de la radio municipal, el cual es Radio Municipal El Calafate _FM 88.5,
Si entran al Facebook van a ver un pequeño post anunciando el programa de hoy de Luz Cámara Radio y que les pide comentar ya sea su nombre o ya sea su película argentina favorita. Los que comenten son los que van a poder participar para el sorteo que vamos a estar haciendo ahora al final del programa. Y el ganador se ganará 2 entradas para la cartelera de esta próxima semana. Pero entonces, con respecto al cine municipal, ¿qué tuvimos durante esta semana y qué vamos a tener durante la próxima? Bueno, tuvimos 2 películas que han dado bastante de qué hablar y de que la próxima semana van a estar repitiendo cartelera. O sea, para la próxima semana esperen también ver estas 2 mismas películas, que por un lado es Lilo y Stitch, esta nueva adaptación del clásico de Disney, pero ahora con actores de carne y hueso. Y por el otro lado, Misión Imposible, Sentencia Final. Hay bastante que hablar de estas 2 películas y lo que sentí un poco con respecto a ellas. Lilo y Stitch no deja de ser otro proyecto que ha hecho Disney desde hace años que lleva haciendo, de adaptar sus películas animadas, pero ahora con actores de carne y hueso. Lilo y Stitch es el último en un largo trayecto de películas con las que han estado haciendo eso y que se sabe van a seguir unos años más adaptando más películas animadas. Pero lo que tenía en cuestión esta nueva adaptación de imagen real es que estaba siendo dirigida por el director de la película original, Chris Sanders, quien es también conocido por ser el personaje la persona que le daba voz al personaje de Stitch. Para los que no estén al tanto, Lilo y Stitch narra la historia original de una solitaria niña hawaiana de nombre Lilo y un extraterrestre fugitivo llamado Stitch, y cómo Stitch, haciéndose pasar por una mascota, es adoptado por Lilo y se crea esta amistad entre ellos, entre esta criatura y esta niña, que justamente podría decirse que ambos están solos en un principio. Stitch está solo, es el único en su especie, y Lilo por su lado es una niña con problemas para ser amigos. Entonces juntos formarán un vínculo entre ellos. Como digo, no soy muy fanático de esto de hacer adaptaciones de imagen real de películas de Disney conocidas, pero el director original, como les digo, y la voz original de Stitch estaba involucrado, así que estaba el beneficio de la duda. Al final, el resultado final, si han estado en las redes, los que habrán visto que mucha gente que vio la película no quedó realmente conforme con lo que fue el resultado final. Y yo también tengo que dar un poco la razón de que no se siente del todo lo que estábamos esperando. Pero, por otro lado, sí puedo decir de que tengo familiares más chicos, como por ejemplo mi hermana menor, que disfrutaron la película. Así que en ese aspecto yo siempre digo que mientras sea una película que se pueda disfrutar con los más chicos, tiene su cierto valor para ir a ver. Pero es cierto que si vos ya fuiste un fan de la película original, de que la viste de niño y la querías volver a ver esta nueva versión, realmente no te vas a quedar satisfecho, no vas a obtener lo que esperabas. Pero en ese caso, si son más de ir al cine solos y no con niños, está Misión Imposible, Sentencia Final, y con esta sí que es una recomendación bastante mejor para los que les interesa más este tipo de películas. Se trata ya de la 8ª entrega de esta saga Misión Imposible, saga que tiene sus años ya, como digo, 8 películas ya, todas protagonizadas por Tom Cruise desde allá de finales de los 90, inicio de los 2000, y que se ha extendido hasta su 8ª película en este 2025, que no solo es la 8ª película, sino también es la 3ª, dirigida por Christopher McQuarrie, quien inició lo que sería esta nueva saga de Misión Imposible. Misión Imposible, los que hayan visto las películas originales sabrán que se extendió hasta unas 5 películas y después hubo como un periodo de pausa, y
este director, Christopher McQuarrie, llegó con la sexta película, donde era como un nuevo comienzo. Era una continuación, sí, pero al mismo tiempo era un comienzo para empezar más frescos. Y a lo largo de la sexta, séptima y ahora octava película, estuvo contando una nueva historia. Esto es algo que tener en cuenta porque, aunque la película es interesante, si no han visto la anterior, la que fue la séptima, que se trataba de Sentencia Mortal, Misión Imposible, Sentencia Mortal, si no la vieron, van a estar un poco perdidos si van a ver ahora Sentencia Final. Porque hay ciertos eventos que es necesario haber visto la anterior película para entenderlos. Eso sí es un tema de destacar que yo considero un fallo, porque Sentencia Mortal recibió críticas muy negativas en su momento y concuerdo de que no era realmente muy buena. Pero en cambio, esta nueva película es bastante más interesante. Simplemente tiene ese detalle de que tal vez estén un poco perdidos al comienzo cuando lo empiecen a ver, pero si disfrutan de las películas de espías, de la acción estrafalaria y por supuesto de Tom Cruise, porque estamos hablando como siempre es Tom Cruise y él tiene su séquito enorme de fans, si disfrutan de Tom Cruise, hay muchísimo de Tom Cruise para disfrutar en esta película. Por el otro lado, sobre la temática también, ya que esta nueva película Misión Imposible trata de que Tom Cruise tiene que detener a un programa de inteligencia artificial conocido como La Entidad, que es un programa que es capaz de controlar distintas armas de todos los gobiernos del mundo, lo que la vuelve una inteligencia artificial bastante peligrosa. Y por ese lado también está interesante tocar en estos tiempos que estamos viviendo, tocar la idea de la inteligencia artificial como un enemigo o una posible amenaza, tipo como lo que fue en su momento con Terminator también, que planteaba estas dudas sobre el peligro que podían suponer las máquinas si avanzaban demasiado. Así que también da esta mirada interesante la película. Y bueno, como digo, Lilo y Stitch y Misión Imposible Sentencia Final van a repetirse para esta semana. Este jueves se renueva la cartelera y van a de vuelta a ser las dos películas para ver. Lilo y Stitch la van a poder ver a las 18:30 y Misión Imposible a las 20:30. Pero será la última semana ya. Después ya sí se renueva la cartelera, así que si todavía no la han visto ninguna de las dos, si están interesados en ver alguna, esta semana que viene es su última oportunidad para hacerlo. Como siempre recordando, el valor de las entradas es de unos 8,000 pesos y tienen que estar una hora antes para retirarlas. Y como les digo, aquellos que hayan comentado en la publicación realizada por el Facebook de la Radio Municipal van a participar al final del programa de un sorteo para ganarse 2 entradas para esta semana que viene. Avanzando a otras noticias, quería recordarles que esta semana se viene también un evento muy importante, y es que se viene por fin la Exposoy, el 4º episodio. Es la Exposoy de este 2025, que como les estuve recordando, tenían hasta el 26 de mayo para inscribirse, para participar si tenían algún stand o propuesta que ofrecer o alguna exhibición que hacer. Pero que bueno, ya cerraron las inscripciones, pero aún así van a poder asistir y participar este 6, 7 y 8 de junio en el Zoom Municipal, ahí al lado del casino, y que empezaría a las 15 de la tarde y se extendería hasta las 20 de la noche. Y yo les anuncio que voy a estar por ahí, voy a estar haciendo algunas coberturas, así que si los encuentro les voy a hacer sus preguntas, puede que los termine entrevistando. Y para el programa que viene voy a traerles contenido con respecto a lo que ha sido esa exposición, que como siempre es un evento muy importante, se ha vuelto un evento muy importante del pueblo. Es una exposición para exhibir trabajos artísticos, pequeños emprendimientos, pequeñas ideas, proyectos y por supuesto para exhibir el amor por lo geek en general, la ficción en general, ya sea si lo que a ti te gusta es el cine, o lo que te gusta es el cómic, o el manga, o el anime, o la animación en general, o los videojuegos, o hacer cosplay. Si te gustan esas cosas, es un espacio en el que podemos ir y celebrar nuestro amor por la ficción y nuestro amor por la narrativa, y que yo voy a estar ahí estos 3 días justamente haciendo eso, celebrando mi amor por el cine y por el mundo audiovisual. Así que espero verlos ahí y que
Si van, que se diviertan. Ahora, antes de empezar con la sección dedicada al cine argentino, que como dije, se viene un programa dedicado para hablar de su historia. Estaremos hablando desde sus orígenes, pasando por distintas curiosidades. Pero antes de eso, iremos a una pequeña pausa música. Acabamos de escuchar No hay una salida fácil del soundtrack original de la película de Rocky IV. Y una vez más les recordamos que si quieren comunicarse, el número es 2966-630544. Me mandan algún mensajito si quieren hablar de alguna película que les gusta, en especial si, dado la temática del día, si es alguna película nacional del país. Recuerden, 2966-630544. Y ahora vamos con el tema especial del día, que es hablar del cine argentino en honor a que 23 de mayo fue el Día del Cine Argentino. ¿Por qué es el 23 de mayo exactamente este día? Bueno, primero que nada hay que entender un poco los orígenes que tiene el cine en nuestro país, que aunque no lo crean, son muy antiguos. Estoy hablando de que apenas se creó, apenas los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo, esta máquina que fue la que dio el nacimiento al cine, muy pocos fueron los países que apenas viendo este invento ya empezaron a desarrollar una industria, ya vieron la posibilidad de crear películas. No fueron muchos los países que empezaron desde ahí, desde el mero inicio, pero entre los pocos que apenas se inventó el cinematógrafo ya empezaron con la producción de películas, entre los países que los pocos países que entran en esa categoría, Argentina fue uno de ellos. El cine argentino es tan antiguo como lo puede ser el cine estadounidense. Es más antiguo que el mismo Hollywood incluso. Así que tenemos una larga historia que desentrañar aquí. Empezando por el hecho de cuál fue la primera película argentina. ¿Cuál fue el primer filme que se hizo acá? ¿Y quién lo hizo? El origen de la primera película argentina lo podemos encontrar en un director extranjero conocido como Eugene Py, que vino al país justamente cuando se creó el cinematógrafo. Trajo el invento para exhibir proyecciones que ya se habían estado realizando en Europa, y que luego su idea sería, con este mismo invento, realizar sus propias grabaciones dentro del país. Y que entre ellas, la primera que hizo fue La Bandera Argentina. Se trata de una simple grabación de la bandera de la Plaza de Mayo, que se encuentra ahí frente a la Casa Rosada, y fue filmada en 1897. De ese año data nuestra primera película. Una película que existió incluso antes de empezar el siglo anterior. Para que se den una idea de cuando hablo de que el cine argentino es muy antiguo. Tan antiguo como el de los primeros países que empezaron a hacer cine. Pero, a pesar de que La Bandera Argentina fue nuestra primera película, el Día del Cine Argentino no es en honor a esa filmación. Se hicieron más filmaciones similares. En esos principios, la idea del cine era solo un trabajo más bien documental. Los primeros directores grababan con la idea de solo documentar el día a día, la vida real. No sería unos años después que empezaría a surgir la idea de que se podían hacer historias con estas filmaciones. Y que entonces tendríamos nuestro primer auténtico filme, o sea, una auténtica historia filmada, una auténtica película y no simplemente la grabación de una bandera, allá en 1909 con la película La Revolución de Mayo, que como se darán cuenta era una adaptación de dichos sucesos históricos de nuestra Revolución de Mayo. Y esta película es la que dio nacimiento al Día del Cine Argentino.
porque se estrenó un 23 de mayo. Fue nuestra primera película propiamente dicha, no simplemente una grabación como estaba ocurriendo antes, sino una auténtica película con una auténtica historia que contar, personajes que mostrar, un desenlace que realizar. Allá en 1909, que se estrenó justamente para celebrar el 25 de mayo. Y ojo a este detalle porque eso marcaría lo que serían las primeras películas de nuestro país. Nuestras primeras películas, tal como Revolución de Mayo, serían en un principio propaganda nacionalista. Algo muy típico que en realidad estaba ocurriendo no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo. El nacionalismo, el crear propaganda y productos que enorgulleciera a cada gente, de darle un orgullo de yo soy de este país, era algo que estaba ocurriendo en todo el mundo, y el cine se empezó a utilizar justamente como una herramienta para incentivar el sentimiento nacionalista, y Argentina no fue la excepción. Además de Revolución de Mayo, tuvimos más historias como lo que fue el fusilamiento de Dorrego en 1910, que esta sería nuestra primera historia de ficción argentina, pero igual con un mensaje nacionalista. Lo que definiría entonces a nuestros primeros filmes siendo eso, historias cuya función era incentivar el sentimiento argentino, el orgullo de ser argentino, el orgullo patriótico básicamente. No sería hasta 1915 que tendríamos una película que cambiaría eso para siempre, que sería Nobleza Gaucha. Nobleza Gaucha fue la primera historia que no buscaba realmente promover el orgullo patriótico de ser argentino como habían estado haciendo todas las películas hasta la fecha. Nobleza Gaucha simplemente quería contar una historia, quería presentar unos personajes y quería entretener a la audiencia con dicha historia y dichos personajes. Nobleza Gaucha justamente trata de la historia de un gaucho que emprende una búsqueda para salvar a su amada, que fue secuestrada por un hombre muy malo. Eso es toda la trama de la película, y esto daría el inicio a que daría inicio a la idea de que se podían hacer películas que contaran historias, que simplemente entretenieran al público y no que necesariamente tenían que ser una forma de propaganda para incentivar el nacionalismo en el pueblo. Entonces, esto daría inicio a esa primera industria de cine más popular. Películas que ya empezaban a querer entretener, querer divertir, querer ofrecer acción, querer ofrecer aventuras. Y en ese periodo, a partir de 1915 hasta 1932, tendríamos a nuestra primer estrella de cine, que algunos seguramente lo conocerán, que se trata de José Ferreira, o como era mejor conocido, el Negro Ferreira. Ferreira fue nuestra primera estrella de cine. Podríamos considerarlo el Chaplin argentino, que de hecho él mismo decía de que para sus proyectos se inspiró en Charlie Chaplin. El Negro Ferreira, en sus películas, que como digo, duraron desde 1915 hasta los tempranos años 30, tenía una característica a la hora de hacer sus películas, y es que eran completamente improvisadas. O sea, no había un guión, no había una historia planificada. Ferreira se ponía a grabar y en el momento, como si fuera un ejercicio de teatro, se ponía a improvisar. Se ponía a inventarse una historia, a inventarse una situación sin utilizar un guión, sin planificar de antemano. La película simplemente surgía en el momento. Algo realmente nunca antes visto y que difícilmente llegaríamos a volver a ver, no solo en la historia del cine argentino, sino en la historia del cine mundial. La idea de películas de que se crean sobre la marcha, sin un guión, sin una historia previa, simplemente improvisando la historia en el momento. Algo bastante único incluso para hoy día. Y esto es a lo que quiero llegar con esto que les estoy contando, y es que el cine argentino, aunque hoy día se encuentra algo infravalorado, es un cine con una industria muy rica, muy poderosa, y les puedo asegurar, nosotros los argentinos hemos hecho películas, hemos hecho trabajos
legendarios y que difícilmente veríamos en otros países. Por ejemplo, les quiero contar ahora sobre el cine animado. ¿Cuál creen que fue la primera película animada en la historia del cine? ¿Cuál fue la primera película de animación? Por muchos años, si uno buscaba la respuesta a esto, lo más seguro es que le iba a salir Blancanieves, la película de Disney, que fue la primera película que hizo Disney y que por muchos años estaba esa idea popular de que Blancanieves fue la primera película animada. Pero no es así. La primera película animada no solo no es Blancanieves, sino que es una película que salió 20 años antes de Blancanieves. Estoy hablando en 1917 y se trata nada menos y nada más que de una película argentina. Nosotros los argentinos tenemos el honor de tener la primera película animada de la historia. ¿Y a quién le debemos ese honor? A una figura conocida como Quirino Cristiani, que fue un caricaturista que empezó trabajando en un boletín informativo que había en esa época. Difícilmente se llamaría un canal de noticias porque no era un canal que daba noticias a diario, sino una vez a la semana. Y entre esos segmentos había un segmento de caricaturas hecho por este señor Quirino Cristiani, que en un principio solo eran simples dibujos, hasta que el jefe de Cristiani le dijo de que se supone están grabando y la idea de una grabación es que tenga que haber movimiento. Entonces esos dibujos no combinaban que solo fueran simples dibujos estáticos, tenían que moverse. Y Cristiani, su respuesta a eso fue: ¿pero cómo espera que yo pueda moverlos? Y su jefe mismo le dijo que tendría que averiguar. Y eso mismo hizo. Cristiani, él mismo averiguó una manera de poder animar sus dibujos. Creó un estilo que podríamos llamar una especie de marionetas collage. Cristiani dibujaba sus caricaturas y luego las recortaba parte por parte y luego las volvía a unir con pequeñas tachuelas y de así iba tomando fotografías donde iba moviendo de a poco esas figuras y al final, al tener todas las fotografías juntas, creaba la ilusión de movimiento. Se trata de un estilo único, creado justamente acá en Argentina, creado por el mismo Cristiani, que no van a ver en otro lado, y que también Cristiani tenía la particularidad de que animaba completamente solo. En la animación, para que se den una idea, es un trabajo tan complejo de que muy pocas veces vas a ver una serie animada o una película animada que la haya animado una única persona. Incluso ya películas como Blancanieves, que como dije fue catalogada en su momento como la supuesta primera película animada, Blancanieves tuvo que ser hecha por muchísima gente. Cristiani, en cambio, hizo la verdadera primera película animada de la historia, conocida como El Apostol, en 1917, y la animó completamente solo. No necesitó ayuda, no necesitó asistentes, no se necesitó de varios animadores. Cristiani hizo esa primera película animada de la historia completamente solo. Y luego no solo haría la primera película animada de la historia, sino de que haría la primera película animada de la historia con sonido. Porque también Blancanieves no es solo que no es la primera película animada de la historia, sino que tampoco es la primera que tuvo sonido. Sino de que la primera película animada con sonido sería también de Quirino Cristiani y se llamaría Peludópolis. Para dar un poco de contexto de la obra de Cristiani, hay que mencionar de que era un hombre con fuertes opiniones políticas y que en su época tenía una fuerte opinión contra el gobierno de Irigoyen. Y sus películas, tanto El Apostol como Peludópolis, son trabajos que justamente hace una crítica fuerte a la figura de Irigoyen. Y que esta es justo la razón por la que, a pesar de que sus películas fueron las primeras películas animadas en el mundo, no quedan realmente registros de su trabajo.
Quirino se vio fuertemente sometido a una censura por parte del gobierno de Irigoyen y de paso no ayudó de que su estudio terminó incendiándose por accidente y todas sus filmaciones se terminaron perdiendo. Es muy difícil hoy día encontrar un trabajo completo de Cristiani. Los hay en internet disponibles, pero son en su totalidad simples segmentos. A pesar de haber hecho la primera película animada de la historia, no es posible verla hoy día completa, y fue debido a esto que por muchos años el trabajo de Cristiani se vio invisibilizado. Se vio esa creencia de que la primera película animada del mundo era la Blancanieves de Disney, y no es así. Acá en Argentina tuvimos la primera película animada del mundo y se lo debemos a Cristiani, y por eso es importante tenerlo en cuenta. Y como digo, esto solo es uno de tantos eventos de los que el cine argentino fue pionero, revolucionó en muchas cosas. El cine argentino fue también la primera, en el cine argentino tuvimos a la primera directora mujer de toda Sudamérica. Se trató de nada menos y nada más que Angélica García Mansilla, quien debutó en 2015 con su película Un romance argentino. Y después, también, seguido de ella, también en Argentina, Emilia Seleni empezó también a hacer películas con El pañuelo de Clarita en 1917. De Emilia tenemos también bastante conocimiento porque fue una pionera muy importante en la historia del cine infantil, del cine para chicos. Pero de Angélica García, desgraciadamente, a pesar de haber sido la primera directora mujer de Sudamérica, su película desgraciadamente está perdida y no hay rastro de ella. Y con esto estoy yendo por un camino que quiero destacar, que es justamente el cómo hay mucho perdido de los primeros tiempos del cine argentino, y en parte se debe a censuras que sufrieron en su principio con el gobierno de Irigoyen, que luego esta censura se vería reducida con el final de su gobierno y con el inicio del gobierno de Perón, donde tendríamos la era dorada del cine argentino, donde nos convertimos en el mayor exportador de cine en español del mundo. Éramos más grandes que México, más grandes que España. Cuando se hablaba de cine en español, en el mundo se estaba hablando de cine argentino. Éramos el referente, el número uno. Pero desgraciadamente nuestra neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial hizo que Estados Unidos boicoteara al mercado de cine argentino en el exterior, y México terminó reemplazándonos en el puesto de número uno en el mundo. Y después de eso empezaría un periodo ya más oscuro para el cine argentino. Durante los 60 sí tendríamos la oportunidad de conocer este cine más independiente, no tan comercial, donde tendríamos el nacimiento de leyendas que destacarían bastante por este cine más experimental. En este caso tendríamos, por ejemplo, a Leonardo Fabio, que a día de hoy es considerado de uno de los mejores directores que hemos tenido en la historia, que Fabio justamente se destacaba también por este cine más experimental donde jugaba con la imagen. Pero aparte de Fabio tuvimos otras leyendas también muy importantes de lo que fue el cine, este cine de los 60 más experimental, como puede ser Leopoldo Torre Nilsson, quien de hecho a Nilsson le debemos el inicio de este cine argentino más experimental con su película La Casa del Ángel, que era una historia que no importaba tanto realmente lo que se estaba contando por medio de la historia, sino las imágenes surreales con las que se estaba construyendo dicha historia. Leopoldo y Fabio creo que son un referente muy importante que también hay que recordar hoy día de este cine argentino más independiente y más único. Pero como digo, a pesar de ese periodo de cine independiente, el cine argentino después de su era dorada, tras quedar relegado por México, pasaría por ciertos periodos oscuros, en especial en la dictadura militar,
donde se haría una censura enorme a la industria, donde muchísimos directores tuvieron que exiliarse y otros en cambio incluso fueron desaparecidos por el gobierno de facto, y que fue una época realmente donde se produjeron muy pocas películas, solo podían sobrevivir comedias conservadoras que buscaban hablar del valor de la familia más que otra cosa, pero fuera de eso era muy difícil encontrar otro tipo de cine durante los 70 e inicios de los 80. Y luego cuando cayó el gobierno militar, aún hubo un periodo de recuperación muy lento, que sí veríamos de a poco al cine volver a renacer ya para finales de los 90 y para los 2000, pero eso lo voy a dejar para en un rato después, hablar de eso cuando toque hablar del cine más actual. Quiero terminar esta breve historia del cine argentino básicamente haciéndoles ver lo importante que realmente fue la historia de nuestro cine. Estuvimos ahí desde el mero comienzo que se iniciaron a hacer películas. Como les digo, tuvimos la primera película animada de la historia, a la primera mujer directora de Sudamérica. También por otra nota, no voy a profundizar mucho en esto, pero Argentina, durante los primeros años de los 1900, fue también un gigante en cuanto al cine erótico. No voy a profundizar en este apartado, pero digamos que fuimos el mayor productor y exportador también de cine erótico allá por inicios del siglo XX. Lo que quiero decir con esto es que tenemos una historia muy importante, pero al mismo tiempo una historia que se ha conservado de manera muy pobre, muchas veces por la censura que sufrió el cine en varios periodos. Y que ahora cuando hablemos del cine moderno, vamos a también estar viendo una cierta crisis parecida a las crisis que ya hemos vivido, que ya ha vivido esta industria en el pasado. Pero, como digo, eso lo veremos ahora más adelante, que vamos ahora a otra pausa musical y ya volvemos.
Acabamos de escuchar el tema de la serie de los simuladores. Y retomando la historia, como les decía, hablando ya más del cine de hoy día, como les dije, tras la dictadura hubo un proceso de recuperación lento. Como les digo, fue una época donde se produjeron muy pocas películas, muchísimos directores fueron censurados y, como digo, incluso algunos en los peores casos desaparecidos. Aunque hay que mencionar que durante el periodo de la dictadura tuvimos el debut de Aristarey, que es también otro director bastante importante en lo que es la escena del cine independiente, al nivel de Leonardo Fabio, muchos incluso dirían, que de hecho algún día voy a traer más a profundidad de esta nota, pero el director de cine, Guillermo del Toro, famoso mundialmente, habló muchas veces del cine argentino y cómo lo tiene como un referente muy importante para mucho de lo que es sus inspiraciones. Justamente él habló de Leonardo Fabio y de Aristarey como dos directores que simbolizan muchísimo para lo que él es su manera de dirigir con la imagen, de dirigir con lo visual. Pero como digo, a pesar de ese periodo oscuro que tuvimos, no solo en cine, sino para la sociedad argentina en general, terminada la dictadura, empezamos a ver filmes que su intención era ayudar a recuperar a la sociedad argentina. Entre ellos tenemos Esperando la carroza, que fue una comedia que a día de hoy es de las más importantes que tenemos, y que era un filme que buscaba, por un lado, entretener, divertir a la gente que acababa de pasar por un periodo bastante feo, bastante difícil, pero al mismo tiempo, Esperando la carroza buscaba dar una crítica. Es una película que no solo busca divertir, sino que hay una fuerte crítica social en ese filme y que lo que buscaba la película era hacer una crítica más o menos a lo que había sido el país en esos últimos años, de la situación en la que habíamos acabado a causa de ese gobierno militar, y que entonces buscaba concientizar con la idea de que se tenía que avanzar, ir para mejor. Y por el otro lado tuvimos también La historia oficial, otra película que de vuelta denunciaba los males de la dictadura, esta vez con el tema de lo que hacían con los hijos de los desaparecidos, que era hacer que los adoptaran otras familias, y que esta fue la primera película del país en ganar un premio Oscar, y también eso dio la oportunidad a que de vuelta el cine argentino pasara a estar en el ojo mundial. Que, como digo, el cine argentino por un tiempo, en nuestra época dorada, ya en los años 30 hasta los años 50, fuimos el mayor exponente de cine en español del mundo, pero que después en los 60 y los 70 pasamos a estar muy en el olvido incluso, pero de ahora nos estábamos volviendo a recuperar y era la nueva oportunidad de que el cine argentino volviera a ser conocido, volviera a tener su importancia. Ya para los 90 tenemos este periodo de sanación donde empiezan a surgir películas como lo que sería Rapado, que daría una renovación al cine, a esta nueva generación de directores, una generación que a día de hoy todavía continúa. Estamos hablando de gigantes como lo puede ser Damián Cifrón, que lo conocerán por la serie de los simuladores y también por haber creado la película Relatos Salvajes, que para mí, si tengo que elegir un referente de cine argentino moderno, hay muchas opciones, pero yo me quedo con Relatos Salvajes porque, para el que no lo sepa, ha sido nuestro mayor éxito mundial, nuestro mayor éxito de taquilla. Es cierto que por un lado también tenemos El secreto de sus ojos, una película contemporánea también por esa época, salió un poco antes de Relatos Salvajes, pero que, como les digo, para mí Relatos Salvajes tal vez tiene un mayor peso en mostrar el potencial que tiene el cine argentino para crear historias. Pero no voy a desacreditar también el valor del Secreto de sus ojos y a su director Juan José Campanella, otro gigante de lo que es el cine argentino de hoy día.
O también a Bruno Stagnaro, director que en realidad se ha desempeñado más en el mundo de las series, como lo que fue a comienzos de este siglo, Ocupas, durante el 2000, que marcó un nuevo hito para el mundo de las series argentinas, una nueva renovación, una nueva generación, y que luego también tendría éxitos como Un gallo para Escolapio, y que actualmente, obvio, muchos ya sabrán que Stagnaro hizo la serie del Eternauta, que ha sido un éxito total. Ya hablaremos ahora para final del programa sobre el éxito que ha marcado el Eternauta y que es una posibilidad para una nueva generación de cine argentino. Pero lo que quiero decir es que durante este año ya empezamos a tener esta nueva generación que a día de hoy continúa y que a día de hoy podemos todavía hablar de nuevos directores, nuevas incursiones del cine. Hace apenas unos años hemos tenido dos grandes éxitos en lo que ha sido el cine argentino de terror. Hemos tenido por un lado Historia del Oculto y por el otro Cuando acecha la maldad. Dos películas argentinas de terror que no son las primeras películas de terror que ha tenido el país, ya hemos tenido otras, pero estas son las primeras que han pegado, han logrado tener un impacto nacional e internacional, lo que da la oportunidad del país para incursionar en este género, de que, como digo, ya habíamos tenido películas de terror antes, pero siempre han sido muy de serie B, muy de cine independiente, y estas dos han marcado la posibilidad de que hay potencial para hacer cine de terror incluso acá. Y lo que quiero decir es eso, de que todavía, a pesar de los altos y bajos que ha tenido la industria, seguimos teniendo grandes nombres, seguimos teniendo grandes directores, grandes actores y muchísimos filmes de hoy día, como nuevamente recordando, Relatos Salvajes, El secreto de sus ojos, lo que han sido series como El Clan, quiero decir la película del Clan, y series como Ocupa, Un gallo para el Escolapio, Los Simuladores, El Eternauta. Es una muestra de que todavía hay potencial. Películas como les digo, Metegol, nuestro primer gran éxito internacional animado, también de Juan José Campanella, y que ahora Campanella, para el año que viene, les informo de que estará haciendo una película animada de Mafalda, que ya viendo lo que logró Campanella con Metegol, yo tengo esperanza de que Mafalda, su película de Mafalda, va a ser también un éxito bastante fuerte en lo que será el cine animado argentino. Y lo que quiero decir con esto es que todavía para el día de hoy seguimos teniendo muchísimo potencial, seguimos teniendo directores de muy alto nombre, actores de muy alto nombre y películas y series que siguen arrasando como nunca, pero que desgraciadamente estamos pasando un proceso algo difícil para el cine argentino en estos últimos años. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el cine argentino desde comienzos de año, allá por el 15 de abril, para ser exactos, se ha estado hablando de que estamos pasando por una nueva crisis. Todo empezó el 15 de abril cuando el Espacio Audiovisual Nacional, conocido como EAN, exhibió un reporte de que el Inca, durante todo este año anterior de gestión, ha aprobado un total de 0 películas. Estamos hablando de este primer año de gestión de Carlos Pirovano, un economista que fue puesto a cargo del Inca con la idea de realizar distintos recortes. Entre ellos, por ejemplo, se sabe que disolvió el comité de precalificación. ¿Qué es el comité de precalificación? Bueno, el Inca puede decir que tiene 2 comités. Uno para películas, para financiar películas que aún están en fase temprana, en fases de preproducción, y en cambio otro para financiar películas que ya están en fase avanzada, o sea, ya se están produciendo y simplemente necesitan financiación para toques finales. Básicamente, Pirovano decidió de que el comité que se encargaba de financiar películas para que pudieran empezar a ser grabadas debía desaparecer. Un recorte que no voy a ponerme a profundizar de si es necesario, si no es necesario, pero yo sí que lo considero una medida extrema. Y ya ha salido a la luz
que en su año de gestión se han aprobado para producir 0 películas en cuestión. El año pasado, la participación de cine argentino en festivales internacionales fue solo de un 2%. Para que se den la idea, nuestra participación de cine argentino, nuestra participación en festivales internacionales, cada año siempre ronda al menos el 10%. Somos el país de habla hispana con más presencia de cine en el mundo. Y en cambio, el año pasado bajó exponencialmente y de hecho es el periodo donde menos presencia hemos tenido en muchísimo tiempo. Pirovano, por su parte, dio una respuesta diciendo de que era mentira de que se aprobaron 0 películas durante su gestión, diciendo de que sí se aprobaron un total de 236 películas. El problema es que Pirovano estaba omitiendo un detalle ahí, que fue de que esas películas, a pesar de que las aprobó la comisión de películas ya que se encuentran con una producción más avanzada, estas películas ya habían sido en su momento financiadas por la comisión de precalificación, o sea, esa comisión que Pirovano disolvió. Lo que significa que sí, aprobó esas 236 películas, pero la verdadera pregunta es si esas 236, la pregunta es, ¿esas 236 películas hubieran podido estar disponibles si no hubieran tenido del apoyo previo que tuvieron en la gestión anterior? Como digo, estos son proyectos que ya empezaron a ser financiados por la gestión anterior del Inca, por el comité de precalificación. El comité ya no existe. Entonces, a pesar de que Pirovano dice que se han aprobado 236, lo que realmente va a importar son cuántas películas van a venir ahora, para este año, para el año que viene. Que de momento, en ese apartado, sí son un total de 0 películas, y por lo que se teme de que para el año que viene nuestra presencia en festivales internacionales va a ser nula. Son muchos los directores y trabajadores de la industria del cine que han estado expresando su descontento durante este año de gestión, expresando de que ha sido muy difícil trabajar sin la ayuda previa del comité de precalificación, sin esa financiación a temprana edad. O sea, no pueden recibir financiación hasta que el proyecto esté avanzado a cierto nivel, lo que hace de que se ha dificultado muchísimo el hacer películas para ellos. Han terminado cerrando ya un buen número de estudios a causa de esto. Es un asunto delicado. Pirovano, por su parte, ha dicho de que el problema realmente es que los directores pasaron muchísimos años haciendo películas solo para ellos y que ahora, si quieren películas que puedan funcionar, tienen que ser películas que funcionen para el público. Esta declaración, bien o mal, es una declaración que, dependiendo cómo la agarres, es bastante polémica. Yo no creo en esa idea de que esté mal hacer películas para uno. El cine es una industria, eso es cierto, y tiene su lado de industria, de venta importante, pero el cine también es un arte. Yo no creo que, por ejemplo, en Hollywood, Martin Scorsese, por ejemplo, yo no creo que él no haga películas sin que sean para él, sin que sean filmes que los haga pensando en algo que le gusta a él. Así que yo no creo que una solución, como dice Pirovano, realmente sea de los directores tienen que dejar de pensar qué les gusta a ellos y empezar a hacer cosas que les guste al público. Yo no creo que la solución realmente venga por ese lado. El cine es un arte que nace de uno, nace de la visión de uno, de los gustos de uno, y entonces no lo veo como una declaración pertinente. Por el otro lado,
la función del Inca, como siempre se sabe, tiene que cumplir con lo que es la ley de cines, ley que se estableció allá en 1994 para promover a la industria de cine, a la industria cultural nacional. Y que por este lado no solo se trata de financiamientos, se trata también de realizar concursos. Por este apartado, el Inca este año ha sacado un concurso para jóvenes directores de entre 18 a 28 años que donde van a participar de este en este festival de cine concurso Inca Impulsa 2025, que es un concurso que está haciendo con Málaga Pro Cultura y que los 20 seleccionados de este concurso serán seleccionados para participar del 40 Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. Por un lado, obviamente siempre es bueno celebrar los concursos de cine porque es una oportunidad para jóvenes talentos y para que tengan esa oportunidad de poder ser financiados. Pero sí ha levantado un poco de polémica cómo se anunció este concurso de cine, que es de la siguiente manera. Tu creatividad explota en TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, Twitch y más. Si tenés entre 18 y 28 años y querés llevar tu creatividad al siguiente nivel, esa es tu convocatoria. Hay directores que no se han tomado bien esta forma en la que se ha declarado el concurso porque parece que como si el Inca ahora tuviera una visión de querer financiar proyectos audiovisuales de corte tipo influencer, o sea, de influencer de las redes, no algo que realmente es cine. Quiero aclarar que el contenido audiovisual de las redes, de los influencers, tiene su valor. Yo le encuentro su propio valor y seguramente en futuros programas estaré llegando a hablar de influencers, de proyectos realizados en las redes. Pero es cierto que en un año donde muchísimos directores se han sentido poco apoyados por el Estado, entiendo que pueda molestarles de que ahora se anuncie un concurso donde se le está dando atención a creadores de contenido de redes y no realmente a directores. Pero aún así, para mí no todo es negativo, no todo está en una situación oscura, ya que durante este último año hemos tenido muchas producciones de lo que se conoce como cine estilo guerrilla, el hacer películas como te es posible, con los recursos que te sean posibles. Lo que es una muestra de que los directores, a pesar de estar en esta situación de no estar apoyados por el Estado, están tratando de seguir adelante. No será en las mejores condiciones posibles, obvio, pero es una muestra de que el cine argentino se niega a morir. Y también eso, porque hay gente que ha estado pesimista con esta crisis actual, con respecto a que podríamos estar ante las últimas películas del cine argentino, pero yo para nada lo veo así. Hemos pasado por muchos periodos difíciles de muy poco apoyo. No es la primera vez de que el Estado está dando cero apoyo a la industria del cine nacional. Entonces yo veo esa posibilidad de que tenemos la posibilidad de que el cine argentino no va a morir y se está viendo una esperanza en lo que son las plataformas de streaming. En especial Netflix, que tras el éxito del Eternauta ha decidido apostar por más producciones argentinas. Ya teníamos confirmado para este año el estreno de Parque Les Ama, que es una adaptación de la obra teatral de Juan José Campanella y que es una película dirigida por él mismo. Pero también ya se anunciaron dos nuevos proyectos. Por un lado, Lo dejamos acá, que es una nueva película con Ricardo Darín, y también se viene El último gigante. Obviamente continuará la segunda temporada del Eternauta y se programó ya una tercera temporada para series como Envidiosa, y también se viene un spin-off de la serie del Marginal, conocida que lleva el nombre de En el Barro. A palabras del vicepresidente de contenidos para Netflix en Latinoamérica, Francisco Ramos, él dijo que nuestra apuesta por Argentina es inexorable. Nos apasiona ser parte de la creación audiovisual de este increíble país, promoviendo su cine dentro y fuera de sus fronteras. Así que, desde mi punto de vista, es realmente una lástima de que
hay cero apoyo del Estado, pero estamos teniendo ahora por querer acabar esta nota con un tono más positivo, tenemos aún la esperanza de que el cine argentino no va a morir. Se han pasado por momentos muy difíciles y siempre se sale adelante. Y si tenemos que ahora depender de nuevos aliados como lo puede ser Netflix y otras plataformas de streaming que se van a asegurar de mantener a la industria del cine argentino viva, entonces vamos a tener que agarrarnos por ese lado si el Estado no va a brindar ayuda alguna. Es una muestra de que, como digo, el cine argentino es muy poderoso, tenemos siempre un potencial enorme, siempre salen proyectos cada vez mejores y entonces yo tengo la esperanza de que incluso con este aire de pesimista que hay, vamos a salir adelante porque el cine argentino, en mi opinión, nunca muere. Y para terminar con el programa de hoy, tenía una entrevista especial que pasarles, pero veremos más de eso más adelante, que ahora vamos con un tercer y último corte musical. Ya volvemos.
Acabamos de escuchar Para la Vida de la banda sonora de la película Iluminados por el Fuego. Y bueno, ya nos extendimos un poco de hora, pero quería aprovechar para traerles que mientras estaba de viaje tuve la oportunidad de entrevistar a Gabriel Otero, conocido como el director de la película del Chaltén y Pueblo Chico, Invierno Grande. Una película que tiene toda su historia detrás, que tardó años en realizarse. Pero no voy a entrar mucho en detalle, Gabriel mismo en la entrevista ya habla un poco de esta. Y también lo veo como un buen cierre para el programa de hoy, tener a un director argentino del país que hable un poco de lo que es hacer cine en Argentina y que también da su pequeña opinión con respecto a lo que es tener que hacer películas y en especial por tu cuenta en el contexto de hoy. Así que para terminar el programa, escuchemos a Gabriel escuchemos hablar a Gabriel Otero. Me encuentro acá con Gabriel Otero para una pequeña entrevista para Luz Cámara Radio en este especial de cine argentino para que nos cuente un poco de lo que no solo lo que fue la película para la producción, sino también un poco hablar de lo que es crear cine argentino, en especial en este tipo de zonas y cuando a veces no se tienen todos los recursos a su favor. No sé si quieras contarnos un poco un resumen realmente de lo que fue toda la producción durante los años, las mayores dificultades que sientes que enfrentaron durante la producción, esos momentos más complicados. Bueno, Pueblo Chico, Invierno Grande, creo que nace en 1997, que un grupo de vecinos acá del pueblo querían filmar una película. Uh-huh. Ese proyecto quedó trunco, pero bueno, a mí cuando llego al pueblo a vivir, me llega una línea de una de las posibles historias. A mí me cuentan que tiene una idea de una película que era filmar que se moría un poblador de Chaltén y no había un lugar para enterrarlo, porque en ese momento el Chaltén no tenía cementerio, sí. No había intendente, era mucho más pequeño y de alguna forma más íntimo de lo que soy. Y bueno, me pareció genial esa idea y en ese momento, primero la idea era empezar a hacerlo al menos como un taller, y en el taller hacer un pequeño corto de esa idea. Estaba Diego García Cantos, que él escribía en La Cachaña, que era una revista comunal, y me pareció que podía llegar a generar un guión, así que nos juntamos con Diego, le conté un poco mi idea, y algunas ideas que tenía para la película, y él se copó y él empezó a trabajar en el guión. Y mientras tanto, yo empecé a dar como un taller de cine en donde explicaba los diferentes roles, cámara, luz, sonido, dirección de arte. Así que en paralelo íbamos con el taller y un boceto del guión muy chiquitito que ayudó para empezar a practicar. Ese primer año se hicieron como lo que sería la primera escena de la peli, pero también fue medio una etapa de aprendizaje, al menos yo lo tomé así. Sí. Quedaron algunas escenas, pero la mayoría se refilmó. Y no teníamos, la realidad es que en ese momento lo pensábamos como un corto. Y luego surgió la idea de después por la calidad, por el compromiso, dije bueno, creo que puede dar para un largo, pero no estaba el guión del largo. Sí, de hecho, sí. El guión creo que se terminó 3 o 4 años después. Como que se iba armando de apartes. Entonces ¿fue modificándose mucho con el tiempo? Sí, digamos, se fue modificando, y si bien Diego tiraba un boceto, hubo modificaciones de parte de todo el equipo en función a... Bueno, yo intento de que sea un trabajo lo más colaborativo posible. Entonces se modificaban diálogos, ideas, partes que
que por ahí en el guión que estaba bocetado se modificaron y se hicieron otras escenas. Fue un proceso creativo. Sí, me imagino. Como vos decís, también mucho una participación entre todos, no es como que había una única mente orquestando la película. Generalmente en el cine se trabaja con una forma bastante verticalista. Sí, eso es cierto. El director, bueno, como la última palabra, mi idea no es... Acá no era que sea así. Una cuestión más horizontal. Sí, en donde todos puedan aportar, y a lo sumo lo que pasaba era, bueno, hay 2 líneas o 2 propuestas, filmemos las 2 y después vemos cómo funciona la edición. Entonces, al menos creo que intento de ser abierto y escuchar y ver que capaz que otra propuesta, otra idea que tienen otras personas funciona mejor. Después, al momento de ver cómo está el montaje y cómo funciona, ahí se termina de cerrar la película. Pero bueno, había muchas etapas a veces una vez que está terminada una escena o parte de la película, bueno, esta versión o esta versión, ¿cuál les parece? Generalmente, bueno, sí, la edición la hice yo, pero intentaba de interactuar con el resto del equipo. Y también fue un proceso del 2011 hasta casi 2018 que estuvimos filmando, ¿no? Sí, generalmente sí. Chaltén pasa que es un pueblo muy turístico, que en temporada están todos a pleno, pero en invierno hay bastante tiempo libre. Aprovechaban esos momentos. Y entonces podíamos filmar, podíamos juntarnos. Y entonces teníamos, no sé, 5 o 6 meses en donde podíamos dedicarle a filmar. Entonces por ahí se cortaba y se volvía el otro año. Y hubo algunas escenas o que faltaban o que se retocaban de vuelta porque por ahí no quedaban lo suficientemente bien, y hubo detalles que hubo que volver a filmar. Mismo pasó que una actriz estaba en una temporada y después se fue a vivir a Uruguay y no volvía. Ah, o sea, literalmente desapareció. Esta fue la única que se nos complicó, y en un momento coincidimos en Buenos Aires y bueno, ahí alquilé como un set y le dije, venite, que bueno, es una de las escenas así que homenajea a Belleza Americana. Ella estaba embarazada en ese momento. Sí. Y tuvimos que hacerla así, intentar de disimular y como podíamos, porque era ese momento, después no sabíamos cuándo íbamos a volver a coincidir. Sí, diría que, bueno, una producción que por distintos motivos se tuvo que extender con los años, sí me imaginaba que podían surgir a veces cuestiones así. Por ejemplo, yo me preguntaba a veces si toda la gente casualmente estuvo ahí en el pueblo durante todos esos años o se les había ido alguno, y aquí, bueno, podemos apreciar un poco de eso. Sí, fue el único caso que después intentamos bueno, como filmar por bloques. Entonces, más allá que por ahí la gente que está más de temporada, que por ahí, para intentar de cerrar eso y que no haya problemas. Sí, ahí supongo que juega a su favor que, bueno, la producción de una película nunca es algo lineal. Uno no está grabando la película desde la primera o última escena, sino que va tomando lo que puede. No, acá íbamos grabando, bueno, por ahí la parte como el homenaje a Perro de la Calle, intentamos que no me acuerdo si fue 1 o 2 años. Principalmente por el tema de los actores. Sí, que justamente uno de los actores en cuestión era un niño, así que... Sí, que necesitamos que más o menos que haya una continuidad. Creo que igual pueden haber sido 2 años, pero bueno, no excedernos demasiado. No, sí. ¿Dirías que la película, por la naturaleza bajo la que fue producida, yo he hablado con gente del Chaltén y demás, y muchos le tienen un cariño enorme? Es casi que un tesoro o recuerdo del pueblo, casi de su patrimonio, podría decirse. Bueno, creo que pasó algo interesante con la película, y pasa con muchas cosas de Chaltén. Digamos, Chaltén es un pueblo muy pequeño y por suerte tiene un lado solidario que se ve y es bastante fácil de notar. No sé, la comisión de auxilio es uno de los entes y después hay un montón de casos. No sé, cuando un vecino tiene un problema hay un montón de manos que le están ofreciendo. Y acá en la película yo lo noté porque, bueno, yo trabajaba en Buenos Aires en el cine y
Y la verdad que lograr una producción similar en Buenos Aires es muy complejo. Sí, Más no, que todo por la indiferencia y la cantidad de gente que hay. sí, no Acá, existiría la disponibilidad, el punto, sí, la es voluntad. mucho más difícil de lograrlo. Acá, no sé, necesitamos una vaca y la doctora, la jueza, todos intentando de conseguir la vaca para lograr hacer la escena y se notaba. Eh, y otra cosa es que es un pueblo muy pequeño, hay roces de, no sé, de exparejas, de gente que no se habla por cuestiones de negocio o política. Mm. Y el momento de filmar una escena por ahí que tenían que estar juntos e interactuar, aunque sea actuando o compartiendo el momento del rodaje. Y mucha gente como que esas asperezas la dejaba de lado y bueno, se copaba con la idea de jugar a hacer una película. Sí, Entonces eso fue interesante y creo que también por eso hay un cariño y algo, porque yo lo vivencié de la energía que había en el rodaje, un compromiso y una energía muy, muy grande de todo el pueblo. Hay que entender que la peli está hecha por gente que por primera vez agarra una cámara y que muchos, casi todos, por primera vez actúa sí, frente a eso es cámara. muy cierto. Entonces, entendiendo ese contexto, hay mucha energía, mucho amor de todos Mm. para lograr el producto que se logró. Sí, justamente, como digo, creo que al final del día, con los años, podrán tener sus diferencias, pero esa película es algo que todos pueden compartir en común. Y es lo que creo que es lo que lo hace especial. Sí, bueno, una de las cosas que la peli se estrenó bueno, justo antes de la pandemia en el gimnasio municipal y obviamente creo que estuvo casi todo el pueblo. Sí, Y una cosa que a mí me gustaba, yo ya la había visto, no sé, 100 veces, pero me gustaba más ver las caras de la gente del sí, pueblo, ver sus propias escenas y demás. sí, las risas, bueno, gente que terminó llorando, así, muy emocionada. Y creo que esta cuestión de que también es parte de lograr mantener nuestra identidad cultural, de que al verse en una pantalla o verse en una obra de teatro reflejado, nutre y de alguna forma nos une como pueblo. Mm. Bueno, por último, dado la temática de este episodio, quisiera conocer un poco de sus opiniones con respecto a lo que es el cine argentino, tal vez algún referente o favorito que tenga y tal vez lo que desea, lo que más desea para el futuro de este cine o alguna palabra que si pudiera dirigir a futuros desarrolladores audiovisuales le gustaría dar. Eh, bueno, un momento complejo del cine argentino, Ujú. eh, principalmente porque no hay apoyo y es muy difícil Sí, filmar muy difícil. sin apoyo del Estado. Y esto es importante eh, porque lograr tener una cultura es que haya producción cultural. Mm. Y si bien el cine a veces puede ser negocio, puede ser rentable, o a veces puede ser que no lo sea tanto, pero es importante que esté. Entonces tiene que haber, al menos de la cuota de entradas de cine o de las proyecciones en plataformas o en televisión, en donde haya un dinero destinado para concursos para gente nueva que Sí. no tiene oportunidad, o para producciones que por ahí de otra forma no serían posibles de realizar. Mm. Entonces creo que es un momento difícil, muy difícil, pero bueno, al menos mi idea, bueno, Pueblo Chico sí fue presentada, en ese momento están las convocatorias del Inca. Sí. Salimos seleccionados y fuimos como de parte de la región Patagonia a Ushuaia y bueno, presentamos el proyecto. Y quedamos en la etapa de semifinales sería. Mm. Después ganó otro proyecto. Eh, pero bueno, es importante que esté esa oportunidad después más allá
Sí, se tiene que existir estas cosas que incentiven. Sí, porque bueno, acá se hizo posible, pues mucha gente puso mucho amor y mucho tiempo. Sí, hubo voluntad de la gente, pero en otros lados no es así. No es tan fácil. Mi idea es que si tenés un proyecto, una idea que verdaderamente amás, bueno, lo tenés que intentar y seguir haciéndolo. Pero creo que tienen que estar esas oportunidades que hoy no estarían pasando. Es muy difícil, al menos pensar una idea grande, un largometraje sin recursos. Si bien una cámara de foto, un celular lo hace más fácil, es mucho más fácil filmar que hace 20 años atrás, porque tener una buena calidad tenías que tener o Filmic o cámaras que son muy caras. Hoy la cuestión técnica para lograr una calidad es mucho más, para tener una calidad de imagen buena es mucho más barato. También es real que son capaz que en un día de rodaje son 20 personas, un catering para 20 personas. Es plata que se necesita, por más que intentes achicar, necesitas lograr alimentar y lo ideal sería pagar a estas 20 personas. Como que creo que tiene que estar estas oportunidades para... Sí, básicamente... Para que haya identidad nacional, para que no se pierda eso de que nos vemos en la imagen reflejado y como que, nos enorgullece, nos llena. Pasa con el Eternauta, que es una superproducción, pero es lindo y es importante lograr tener... esa identidad argentina, lograrla ver en una pantalla de tele o de cine. Sí, es una cuestión que no solo es por la producción de películas sencillas, es, como vos decís, es nuestra identidad, la idea de preservarla y que podamos verla reflejada. Sí, creo que tiene que haber un apoyo del Estado, de provincial, nacional, mismo municipal, al menos que esté esa oportunidad de que haya concursos donde... si uno tiene una idea, un proyecto, lo puede presentar, después puede ir bien o mal, y si no, bueno, puede hacerlo más a pulmón. O sea... Y si te amas el proyecto, que salga adelante, intentar que salga adelante. Sí, importante que exista la iniciativa de parte de aquellos que quieren producir, pero que también el Estado se moleste en darles las oportunidades a aquellos con la iniciativa. Sí, yo creo que es importante. Más que todo... para que haya diferentes voces, si no vamos a tener una misma voz y no creo que sea nutritivo. No, pero bueno, te lo agradezco mucho, Gabriel, sinceramente, nuevamente te digo, soy muy fan de tu película y lo que lograste hacer con esta, así que... Creo que más que todo es entender de que acá es tener un proyecto, un sueño e intentar lograr concretarlo más allá del contexto. Chaltén era un pueblo que en ese momento, capaz que en invierno éramos 600 personas, así que un pueblo muy pequeño. Creo que al menos con la misma... Todos que tengan un proyecto o un sueño lo pueden intentar. Muchísimas gracias por sus palabras. Aquí nos despedimos y nos estaremos viendo para la próxima entrevista en Luz Cámara Radio. Ahí concluyen las palabras de Gabriel Otero, a quien nuevamente le agradezco muchísimo por haberme dado su tiempo para esa entrevista. Pueblo Chico, Invierno Grande es un proyecto muy hermoso del Chaltén, una película que nació del apoyo de todo el pueblo junto y que, bueno, da unas palabras también muy importantes con respecto a la situación actual, una situación con un cine de que no está siendo apoyado por el Estado y que tenemos que encontrar, sí, apoyo en otros lados, en plataformas como puede ser el streaming, que otras formas de financiar el cine, pero que no deja de ser importante de que el Estado tiene que brindar su apoyo y entonces, a pesar de que podemos encontrar esperanza para seguir produciendo series y películas en otros lados, que no sea una situación que se mantenga así, sino que se perdure el apoyo al cine no solo por la idea de que es una industria y de que tiene que mantener un presupuesto, de que tiene que mantener una ganancia. Por supuesto que eso es importante, sí, pero no deja de ser, como dijo Gabriel, nuestra identidad cultural, nuestras
voces personificadas y que entonces hay una razón más allá de solo financiera para que siga viviendo el cine argentino y que esperemos de que pueda seguir viviendo muchísimo más. Finalizando, es un placer anunciar que mientras escuchaban la entrevista estuvimos realizando el sorteo y ya tenemos a la ganadora de las 2 entradas para esta próxima semana. Se trata de María Cortés, quien en la publicación comentó que su película favorita es El secreto de tus ojos, con un final fuera de serie. Lo reconozco también, el final de El secreto de sus ojos me encanta. Es de mis finales favoritos en cuanto a películas. Y bueno, felicidades a María Cortés por haber ganado y que podrá retirar sus entradas en el cine municipal a partir del jueves. Nos estaremos comunicando también obviamente con ella para informarle que ganó en caso de que no esté escuchando y le felicitamos. Sin más que decir, aquí concluye otro episodio. Ha sido un placer estar acá, ha sido un placer poder hablar del cine argentino que, como digo, significa mucho para mí. El cine que hacemos en el país es uno de un nivel sin igual. Yo creo que en efecto nos merecemos ser considerados tal vez el mejor de habla hispana. El cine español y el cine mexicano siguen siendo también muy importantes para mí y me gusta explorar también el cine de otros países de Sudamérica, pero en cuanto a cine argentino, yo creo que es un cine que merece seguir siendo desarrollado, merece seguir siendo producido y que esperemos se mantenga así y esta situación cambie. Así que, sin más que decir, me despido y nos vemos en el próximo episodio de Luz, Cámara, Radio. Muy buenas noches.